Nada, bueno, pues me quiero presentar. Me llamo Raúl. Bueno, pues soy profesor en un instituto de secundaria por la especialidad de procesos sanitarios. Y bueno, la idea de estar hoy aquí es un poco contaros mi experiencia, porque bueno, pues yo me saqué la oposición el año 2021. Es decir, en esta de este año no, sino el anterior, y justo este año he sido tribunal de oposición y encima, bueno, pues he sido presidente de tribunal, ¿vale? Entonces, un poco para contaros la experiencia desde un lado, desde otro, y sobre todo cómo enfocar cada una de las pruebas, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea, quería contaros eso, la experiencia, y luego después, pues abierto a todas las preguntas que me queráis hacer y demás. ¿Vale? ¿El qué? Sí, está aquí, sí, sí. Vamos por aquí. Vale, guay. Entonces, bueno, aquí me veis, ¿no? Pues, ¿qué os digo? Pues eso, yo en concreto trabajo en la especialidad de procesos sanitarios en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces, un poco todo lo que he establecido, he hecho una presentación ahora muy sencillita, está todo basado en cosas de la Comunidad de Madrid. Lo comento porque si hay personas que sois de otra comunidad autónoma, pues que os sirva como referencia, pero habría que entrar en la legislación y documentación de cada una de las comunidades autónomas, pues para ver qué es lo que se marca en cada una de ellas exactamente, ¿vale? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué os digo? Pues nada, como opositor en este caso, ¿vale? Que fue lo primero que hice, bueno, yo además tuve la suerte, o me las preparé muy bien, aprobé a la primera, ¿vale? Entonces, pues se puede. Que hay gente que dice, no, hay que estar muchos años o siempre acabas de interino. Bueno, pues hay gente que sí, pero luego hay otra gente que hemos tenido la suerte de que a la primera nos hemos sacado la posición y ha sido mi caso, ¿vale? Entonces, pues un poco lo que yo os quería contar, por ejemplo, la parte de preparar el tema, ¿vale? ¿Cómo lo hice yo cuando era opositor? Pues mi consejo siempre, ¿vale? Es que los temas hay que intentar hacerlos propios, ¿vale? Que es lo que yo hice. Al final sí es cierto que en la academia puedes conseguir o comprar apuntes, te pueden pasar apuntes conocidos de otros años, otros interinos o demás, ¿vale? Pero mi consejo es que cada uno siempre se prepare sus propios apuntes y los haga suyos. Yo en concreto, bueno, pues me llevó muchísimo tiempo, me preparé 40 temas, mi temario eran 71, era inabarcable, entonces, bueno, pues fui decidiendo los temas que creía que podía manejarme mejor, elegí 40 y lo que hice fue, pues nada, montar los 40 temas, en este caso utilizando, bueno, pues apuntes que compré en la academia, libros, cosas que me dejaron compañeros, cosas que tenía yo, y al final, bueno, pues me preparé 40, los hice míos, y eso sí, al final luego solo me dio tiempo a llevar bien estudiados únicamente 25 temas, ¿vale? 40, bueno, pues sí que los preparé escrito, ¿no? Por decirlo de una manera, pero únicamente pude al final estudiar 25. En el sorteo de las bolas tuve suerte, me salieron 3 temas, además de los que llevaba preparados, y me pude permitir el lujo hasta de elegir uno de los, o sea, pude elegir hasta entre los temas de los que llevaba preparados, ¿vale? Eso al final ya sabéis que el tema de las bolas sí que es un factor suerte. O sea, yo de momento, y mira que pues, he pasado por varios institutos, tengo compañeros y no conozco a nadie que jamás haya llevado los 70 temas. Ojalá, si alguien es capaz, pero es muy complicado, ¿vale? Entonces, eso es como un primer consejo que yo os daría, que el tema hay que intentar elaborarlo y hacerlo propio, ¿vale? Otra cosa, los temas, cuando tú los montas, no tienen que ser temas eternos. ¿Por qué? Porque al final, tú, el día del examen de la oposición, vas a tener únicamente 2 horas para poder escribir y si haces un tema eterno, no te va a dar tiempo a escribirlo todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo estuve calculando más o menos y al final lo que hice fue que cada tema me lo reduje y me ocupaba pues entre 10 y 12 caras de ordenador, más o menos. Quiero marcar aquí algo. Entre, vamos a bajar esto aquí, ¿vale? Yo lo que hice fue aproximadamente entre 10 y 12 caras escritas a ordenador, utilicé la Time Roman o la Arial, no recuerdo ahora mismo, pero vamos, en un tamaño normal, y lo que hice fue montarme cada uno de los temas, eso, en ese espacio, para que luego,
cuando tuviera que escribir en el examen de oposición, me diera tiempo a escribirlo todo. Y aproximadamente, pues así es como monté los temas. Igual alguno me quedaba un pelín más corto, me quedaba con 9, o alguno me quedaba con 13 y media, 10 y algo, pero bueno, intentaba que los temas me quedaran por ahí aproximadamente. Y así es como lo hice, ¿vale? Y luego, súper importante, ¿vale? Tanto para montar el tema como cara al examen de oposición, es súper importante establecer un índice y seguir la estructura durante todo el desarrollo, ¿vale? Incluso el día de la prueba, pues al final tenemos un montón de nervios, ¿no? Entonces, yo lo que iba haciendo es que tenía una hoja en la que iba escribiendo el índice y lo que iba haciendo es que iba escribiendo, no, al revés, iba escribiendo y en la hoja de aparte me iba montando el índice. Porque al final, una de las cosas que se va a evaluar del tema, en este caso por parte del tribunal, va a ser que todo esté súper bien estructurado, que haya un índice, es un ítem, que luego vamos a ver que como tribunal, pues lo van a tener súper en cuenta, ¿vale? Entonces, pues eso, que cuando contéis los temas, los hagáis con un índice y con una estructura, ¿vale? Y todo con apartados y subapartados, no ponerte a escribir allá a lo loco sin ningún tipo de estructura. Eso se valora mucho por parte del tribunal, ¿vale? Y os lo digo desde la experiencia ahora como tribunal, ¿vale? Y eso sí, importante también, que para elaborar los temas, lo que hice fue seguir la estructura marcada por los criterios de corrección publicados en la convocatoria de las oposiciones anteriores, ¿vale? Que me servían como referencia. Al final, cada año de oposición, pues lo que va a salir van a ser los propios criterios de esa oposición. Pero no sé si os habéis parado a mirar oposiciones anteriores, al final son bastante parecidos. Entonces, yo utilicé esa estructura y que luego os la voy a enseñar después, ¿vale? Y esto sería un poco los consejos que yo os podría dar como opositor para intentar llevar los temas, ¿vale? Hacer los propios, 10, 12 caras más o menos, si lo hacéis a ordenador, obviamente. Súper importante tener el índice súper claro. Incluso yo me acuerdo que los últimos días, ya días antes de lo que sería el propio examen, sobre todo era saberme los índices de memoria, porque al final, si tú te has preparado los temas, los manejas muy bien. Y los índices, al final, me acuerdo que sobre todo era repasar los índices y un poco tener la idea de lo que contarían cada uno de los apartados. Y, insisto, a mí me vino muy bien seguir un poco la estructura que se había publicado como criterios, en este caso, de corrección de la convocatoria anterior, que pueden diferir de una convocatoria a la otra, pero que suelen ser bastante parecidos. ¿Vale? Esto es mi experiencia con respecto al tema. No sé si queréis preguntarme algo y vamos parando para que no esté hablando yo aquí solo. Si queréis preguntarme algo sobre el tema o si preferís que lo haga todo del tirón y luego me preguntéis al final. No sé qué preferís. Si me podéis contestar por el chat. Todo el tirón y preguntas al final. Venga, me parece perfecto, Nacho. Pues así lo hacemos, ¿vale? Pues esto con respecto al tema, ¿vale? Perdón, cierro aquí. Avanzamos. Respecto al práctico, bueno, pues aquí difiere muchísimo, pues ya sabéis, de unas comunidades autónomas a otras, de unas especialidades a otras, difiere muchísimo el práctico, ¿vale? Yo en mi caso lo que hice fue pues hacer muchísimos prácticos, lo mismo basándome un poco en las características publicadas en la convocatoria anterior, ¿vale? Y lo que comentaba con el teórico, es exactamente lo mismo, ¿vale? Pueden diferir, pero suelen ser muy parecidos, ¿vale? Y lo que hice fue hacer muchísimos prácticos, me hice exámenes de convocatorias anteriores, tanto de mi comunidad autónoma como de otras comunidades autónomas, ¿vale? Entonces aquí el secreto para mí fue hacer muchos prácticos y evidentemente pues no es lo mismo un práctico de matemáticas que de lengua, que de inglés, que de procesos sanitarios como es el mío, pero cada uno al final sabe si lo lee en este caso, en las características de la prueba anterior o de exámenes anteriores, cómo han sido las pruebas. Y para mí eso fue la llave, hacer muchísimos prácticos, ¿vale? Yo en mi caso, además, bueno, pues para preparar los prácticos, lo que hice fue, pues con todo el material, porque yo estuve en CEDE como alumno, y pues todo el material y las clases que recibía, bueno, pues una y otra vez haciendo prácticos y así es como lo saqué. Sobre todo es eso, la llave es hacer muchísimos prácticos, tanto de incluso tu comunidad y de otras, incluso para hacerte un poco la idea, buscar exámenes antiguos y todo el material que tengas, pues elaborar el práctico. Y desde mi punto de vista y por lo que he visto este año, ¿vale? Desde la parte del tribunal, el práctico es la llave
para aprobar la oposición y donde se marca la diferencia entre los opositores que se presentan en la primera fase. Al final, en la primera fase se presentan no sé cuántas mil personas, o depende de la especialidad, la mía es más pequeña, ¿vale? Y al final es donde se marca la diferencia en el práctico y es la que hace que pases en muchas ocasiones a la segunda fase o que te quedes en la primera, ¿vale? Nosotros este año, de los que pasaron a la segunda fase, que es donde se hizo pues, un poco la criba más grande, fue en el práctico, pues de los que pasaron, no sé si al final, bueno, de los o sea, pasaron, dimos todas las plazas, incluso hubo 3 opositores que aprobaron y se quedaron sin plaza, y creo que la segunda parte suspendieron, si mal no recuerdo, ya no solo en mi tribunal, sino en conjunto 3 o 4 personas únicamente. Es decir, que la llave, sobre todo desde mi punto de vista, para sacar la oposición, está justamente aquí, en el práctico. Y el secreto es que es hacer muchos prácticos y al final no olvidarnos de ellos, ¿vale? Porque sí que una cosa que me pasó a mí cuando era opositor es que a veces te da el agobio, sobre todo en la parte final, cuando ya estás en los últimos meses, de que quieres aprenderte todos los temas, pero es que no te puedes olvidar del práctico, ¿vale? Porque sí puedes hacer un tema de maravilla, pero como no lleves montado el práctico, entonces mi consejo es que vayamos alternando siempre y dedicar un poquito de tiempo al práctico cuando las estás preparando, ¿vale? Eso es lo que os podría decir con respecto a él y súper importante saber cómo son las pruebas prácticas de los años anteriores, porque poco más o menos se van a mantener, ¿vale? De unas veces a otras. Respecto a la programación didáctica, pues os digo, yo fue lo primero que hice junto con la preparación de tema que os decía al principio que los hice míos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues mi pensamiento fue, es que tengo que intentar tener hecha la programación, porque si no, como que me va a dar la sensación de que va a estar inquieto todo el proceso de la primera fase, ¿vale? Entonces yo hice la programación, es cierto que una vez que pasé la primera fase sí que retoqué unas cuantas cosas, ¿vale? Pero dijéramos que es que no estaba con ese pensamiento constante de tengo que hacer la programación, hay como apruebe la primera fase y no tenga la programación hecha. Entonces, yo lo que decidí fue ir bueno, más o menos, me organicé el tiempo, montarme los temas y hacer la programación. Insisto, la retoqué una vez pasada la primera fase, pero yo llegué a los primeros exámenes, al teórico y al práctico, con mi programación hecha y sabiendo que si aprobaba, iba a tener margen luego en las 2 semanas que hay, pues para retocar las cosas, no tener que empezar a hacerla desde cero. Entonces, eso es mi consejo con respecto a preparar la programación. Se me planteaba una cuestión, ¿vale? ¿Sobre qué programas? Sobre una asignatura o un módulo que no haga casi nadie, pero que no conozco bien, por intentar marcar la diferencia en ese módulo que no hace nadie, o esa asignatura que no hace nadie, o ese curso que no hace nadie, o sobre una asignatura o un módulo que conozco perfectamente, aunque lo haga más gente. Pues yo lo tuve clarísimo. Yo opté por lo segundo. Y desde mi punto de vista, tanto como opositor como este año desde el otro lado como tribunal, si tú conoces la materia, es muchísimo más fácil y se defiende mejor la programación. Entonces, bueno, pues escucharéis todo tipo de opiniones, ¿vale? Unos, no, es mejor hacer un módulo que no lo haga nadie porque así destacas. Sí, destacas si lo haces bien, pero es que si no tienes ni idea del módulo o de la asignatura o no la has impartido nunca, es que luego cuando el tribunal te haga preguntas es que no vas a saber ni por dónde te andas. Y se nota además cuando una persona conoce la materia y sabe de lo que está hablando o cuando lo lleva un poco con pinzas. Entonces, yo opté por la segunda parte, es decir, fue la de impartir un módulo que manejaba muy bien, que ya había dado clase previamente, y ese fue el criterio que yo elegí. Cada uno, al final, o cada uno, pues que estime lo que le viene mejor. Pero yo creo, y se nota muchísimo, en las programaciones este año en la segunda fase, la gente que dominaba los módulos daba gusto escucharlos cómo defendían la programación. Entonces, consejo también. Y una Ahora, vez más, para elaborar la programación, seguí la estructura marcada por los criterios de corrección publicados en la convocatoria anterior. O sea, lo mismo para todas las partes del examen, ¿vale? Es cogértelo, en este caso la convocatoria, y ver cómo se hizo en el año anterior. ¿Que pueden diferir algunas cosas? Al final, obviamente, pero tienes, o sea, la estructura es bastante parecida de unas veces a las otras, ¿vale?
Y para hacerla, pues 3/4 de lo mismo. Lo que hice fue el material que me proporcionaron aquí en la academia, las clases de programación, programaciones que yo tenía, en este caso, de cuando había trabajado en centros privados, que es donde yo había trabajado antes. O sea, mi experiencia previa antes de las oposiciones es directamente en centros privados, ¿vale? Porque, como os comentaba antes, aprobé a la primera, entonces yo no tenía experiencia en la pública, ¿vale? Entonces, bueno, pero sí tenía programaciones y, bueno, pues al final, entre unas cosas y otras, y luego, pues, cosas que te van dejando de un lado y de otro, pues así es como monté la programación. Y ya os digo, además me acuerdo que las hice, yo aprobé las oposiciones en 2021, pues las navidades anteriores. Aproveché las vacaciones de Navidad, es cierto, bueno, pues los días clave, pues son los días clave, ¿no? Para las fiestas, pero sí que le eché muchas horas. Le eché muchas horas y me monté la programación y la hice yo también, ¿vale? A mi manera, a mi forma y siempre siguiendo, pues, los criterios marcados como os digo, en la convocatoria anterior. Y así es como lo hice. El caso es que yo me la quité esas navidades en concreto y ya el resto del tiempo, desde enero hasta junio, que fue, pues eso, los exámenes, pues lo que hice, pues temas y la parte práctica, ¿vale? Respecto a las unidades didácticas, ¿qué os digo? Pues que cada maestrillo tiene su librillo y nadie mejor que uno mismo conoce la materia que va a impartir, ¿vale? Al final puedes montar toda la parafernalia que quieras, ¿vale? O no, lo digo un poco por lo que he visto este año desde la parte de vista del tribunal. Lo importante es eso, es que manejes, que sepas lo que vas a hacer y que tengas claro, una vez más, ¿vale? Los criterios de corrección publicados en la convocatoria anterior para montar las unidades didácticas a la hora de luego contárselas al tribunal. Sabéis que aquí en Madrid también va con un sorteo y, bueno, pues en este caso, la verdad que mira la parte que menos miedo me daba, pues porque al final el módulo que elegí en este caso pues lo había impartido, es cierto que es la privada, pero ya la había impartido dos veces previamente y conocía muy bien la materia y, bueno, pues lo pude sacar para adelante, ¿vale? Y esto es lo que diría con respecto a las unidades didácticas, ¿vale? Entonces, un poco, imprescindible, por tanto, siendo opositor como siendo miembro del tribunal, que ahora entrará en esa parte, el conocer los criterios para la actuación de los aspirantes ante los tribunales y conocer los criterios generales de valoración de las pruebas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando uno es tribunal, ¿vale? Al final no corregimos al tuntún, nos tenemos que basar en todos los criterios de valoración, ¿vale? Que aparezca en la normativa de la resolución de la convocatoria de la oposición. Es decir, que como tribunal no nos podemos salir de todos esos criterios que están ya marcados previamente en la resolución, ¿vale? Es lo que os decía, en principio, yo lo que utilizaba era los criterios previos, o sea, los criterios de la convocatoria anterior y luego pues comprobaba un poco cuando sale la convocatoria. Ya sabéis que los criterios serán publicados previamente al comienzo de las pruebas en la página web de la Comunidad de Madrid, así como en los tablones virtuales a los que cada opositor tendrá acceso en función de su especialidad. Es decir, que por favor, antes de ir a los exámenes de oposición, ¿vale? Aparte de los criterios de valoración que aparecerán en la resolución de la convocatoria, es súper importante que os metáis en el tablón virtual o en la página de la Comunidad de Madrid para que leáis los criterios que va a utilizar el tribunal para corregir. Y esos criterios están basados en el 100%, aunque pueda haber matices, en los criterios de la resolución. No sé si me estoy explicando bien, espero que sí, ¿vale? Entonces, consejo, me cojo la resolución anterior. Cuando sea la resolución del año en curso en el que voy a hacer las oposiciones, reviso a ver cuánto ha variado. Y además, cuando yo ya tenga asignado mi tribunal y demás, el tribunal va a colgar en el tablón virtual y aparte será publicado en la Comunidad de Madrid los criterios, en este caso, para la valoración de las pruebas y es súper importante porque eso es lo que por ley está obligado el tribunal a utilizar para corregir, ¿vale? Los criterios que establecen en la resolución. ¿Sí? Ejemplo, Madrid 2023, ¿vale? Que sabemos que la convocatoria en este caso fue del 2 de febrero de 2022. Bueno, pues entonces, hablo en este caso, me da igual como tribunal,
o como opositor, ¿vale? Pues si tú te ibas, en este caso, a la resolución consolidada, te ibas al anexo, en concreto en esta ocasión estaba en el anexo 8, y el anexo 8 me decía criterios para la actuación de los aspirantes ante los tribunales y las comisiones de selección o tribunales únicos. Criterios generales de valoración de las pruebas. Entonces, tú te coges la resolución, te ibas a este anexo, ¿vale? Y en este caso, bueno, venía un montón de información y así he querido resaltar entre los criterios para la actuación de los opositores ante los tribunales o las comisiones de selección varias cosas. Anonimato, marcas de identificación, ¿vale? Es decir, ahí te explica que no pueden estar marcados los exámenes, que no podemos hacer señas, que no podemos hacer nada más allá de lo que sería escribir el texto, siempre estructurado, ya os dije antes, y pues numerar las páginas, súper importante, ¿vale? También te dice el material utilizado en las pruebas, pues medios de escritura, uso de correctores, medios auxiliares, bueno, en función de la especialidad, si son de idiomas o no, pues te dicen los materiales a utilizar, instrucciones para la realización de las pruebas y los criterios de valoración ortográficos, penalizaciones. Por favor, tenerlo súper en cuenta, ¿vale? Que a veces, este año, siendo tribunal, decir, ¿cómo es posible que haya personas que escriban tan mal y con faltas de ortografía queriendo ser profesores, ¿vale? Incluso las he querido reseñar aquí, ¿vale? Porque al final es una cosa que también se tiene en cuenta cuando en este caso se corrige toda la parte que va escrita, ¿vale? Pues ya sea el tema, por supuesto, el práctico, en función del práctico que hagáis, es un oral, pues no va a haber nada escrito, pero en toda la parte escrita, pues hay una serie de criterios ortográficos, por favor, son súper importantes y se aplican, ¿vale? A la hora de corregir. Más cositas. En relación con la programación, por ejemplo, es importante, en este caso, en la Comunidad de Madrid este año, y estos eran criterios que teníamos que cumplir obligatoriamente, era que si, en este caso, la programación tenía que tener 15 unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, ¿vale? Si no cumplía que tuviera 15, se restaba toda la puntuación. Es decir, la prueba valía 0 puntos porque se restaba toda la puntuación. Daba igual lo bien o lo mal que estuviera, que como no tuviera 15 unidades didácticas, en este caso como mínimo, había que cancelar, o sea, dar 0 a esa programación. Al igual que si el opositor presentaba una programación superando el número límite que marcaba, en este caso, la resolución, que era de 80, lo que se hacía es que se restaba ya 2 puntos. Entonces ya el opositor ya no iba sobre 10, sino que iba sobre 8 y además todas las páginas adicionales no se contaban, ¿vale? Y otra cosa es que si la programación no cumplía los criterios, pues lo que te decía la resolución, tiene que estar en Arial al 11, el espaciado de 2,5 por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha, pues si no cumplía esas normas, en la Comunidad de Madrid este año restábamos 5 puntos, ¿vale? Entonces, por favor, es que tienes que saberte muy bien la resolución y todas estas partes, ¿vale? Y luego, si nos fuéramos a la parte de los criterios generales de valoración, esto es lo que es importantísimo conocer porque el opositor tiene que intentar cumplir esto, ya que los tribunales estamos obligados a establecer los criterios de corrección y calificación utilizando lo que aparece aquí, ¿vale? En la prueba es cierto que es la primera prueba de la parte A, que sería la parte práctica, ¿vale? Al final aquí, bueno, pues establecen una serie de criterios, o sea, los puntos y demás, pero es la parte que dejan como un poco más abierta a los criterios que establezca, en este caso, la comisión de selección de los tribunales, ¿vale? Es decir, que se puede hacer, yo qué sé, pues un examen de tipo test, un examen de preguntas cortas, combinadas, de fotos, yo qué sé. En idiomas, pues sabemos que tenemos una parte de que se hace un listening, si mal no recuerdo, se hace un comentario de texto. Es decir, que la parte práctica es la que el reglamento que va a marcar la oposición es la parte que queda como un poco más abierta, establece pues que el ejercicio tiene que ser calificado entre 0 y 10, la puntuación y demás, pero es lo que dejan un poquito más abierto. Entonces, súper importante, antes de hacer el examen, que os metáis, lo que os decía antes, en el tablón virtual o en la página de la Comunidad de Madrid para ver el año de mi examen, cómo va a ser la prueba práctica y cómo se va a calificar, porque eso tiene que estar todo publicado, ¿vale? Y como aquí no tenemos tanta referencia
porque lo deja un poco abierto, en este caso, la Comunidad de Madrid, pues súper importante, hacedme caso, los criterios de calificación de cada una de las pruebas es súper importante conocerlos. Y eso con respecto a la prueba práctica. Lo que sería el tema, fijaros, esto es lo que en este caso marca o marcaba este año, insisto, es convocatoria 2023, los criterios de corrección, ¿vale? Y en esto es en lo que el tribunal tiene que basarse 100%, ¿vale? Siempre suelen dejar un aspecto aquí al final que dice cualquier otro que considere la comisión de selección o el tribunal único, ¿vale? Este es el único ítem que nos dejan un poquito abierto a los tribunales por si queremos añadir alguna cosa, pero el resto tenemos que cumplirlo a rajatabla. Y se establece pues, que la estructura del tema va a valer en total un punto. Luego ya es los criterios que un poco al final tenemos una rúbrica, ¿vale? Para corregir. Entonces, pues el tema tiene que llevar un índice, una introducción, tiene que estar desarrollados todos los apartados recogidos en el índice. Por eso yo os decía antes que yo lo que iba haciendo cuando fui opositor es que iba escribiendo las cosas y por si algo se me olvidaba, y luego lo iba trasladando al índice, no al revés. No hacer el índice y luego desarrollar, porque igual hay alguna cosa que me acuerdo de que tiene que estar porque yo me lo estudié, pero resulta que no me viene en el examen, se me ha olvidado o no me da tiempo, lo que sea. Entonces yo lo hice al revés, ¿vale? Iba trasladando lo que iba escribiendo, los epígrafes los iba trasladando al índice. Además tiene que haber una conclusión y aquí otro ítem, cualquier otro que considera la comisión de selección, ¿vale? Son esos pequeños apartados, ¿vale? Igual que en este y en este, que a los tribunales se nos deja la opción de poder añadir, quitar nunca, o sea, todo esto de aquí, ay, perdón, que se ha ido, tenemos que cumplirlo a rajatabla y tenemos que utilizar esto como criterios de calificación, en este caso, de la parte del tema, ¿vale? Y lo que os digo, como antes del examen tiene que cada tribunal publicar los criterios, pues sería ir a verlos y veréis en todas las oficialidades que los primeros apartados tienen que coincidir exactamente lo que publica cada tribunal, en este caso cada especialidad, con lo que está marcado en la convocatoria de la prueba. Y solo habrá algunos ítems en donde, si el tribunal quiere incluir alguna cosa, lo tendrá que incluir aquí y lo podréis ver previo a los exámenes, ¿vale? El segundo apartado en el tema, pues expresión y presentación, pues eso, fluidez de la redacción, adecuada expresión escrita, ortografía y gramática, limpieza, claridad y legibilidad del documento, por favor, buena letra, para que intentar leerlo, porque a veces nos pasaba cuando corregíamos que no se entendía bien la letra, teníamos que bueno, pues uno lo leía, lo tenía que leer otro, bueno. Entonces, por favor, mi consejo, que miréis los criterios, ¿vale? Tanto los de la convocatoria y cuando vaya a ser ya la oposición, 2, 3 semanas antes, un mes, no recuerdo exactamente las fechas, tiene que estar todo publicado de cada tribunal. Y por favor mirarlo porque es súper importante, ¿vale? Y luego, por supuesto, aparte de lo que marca la convocatoria y lo que digan los tribunales con estos pequeños apartados, tenemos la acción, o sea, las normas ortográficas que os comentaba antes, tenemos que aplicarlas siempre, ¿vale? Respecto a la programación, 3/4 de lo mismo, es decir, aquí el tribunal, igualmente, lo que va a hacer el tribunal o la especialidad, porque al final hay especialidades con mucha cantidad de tribunales y se crea una comisión de selección pues, para establecer todas las cosas, ¿vale? Y como tribunales tenemos que acogernos 100% a lo que aquí aparece, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la programación este año, lo que era el documento impreso que tú entregas antes, ¿vale? Si pasas la primera fase, lo que se hace es que se va citando a los opositores para entregar la programación un par de días antes, o bueno, cuando te toque, función luego ya de apellidos y demás cosas, ¿vale? Entonces, en sí, lo que es el documento impreso, ¿vale? Solo valía 3 puntos, ¿vale? Y lo que valorábamos era eso, apariencia, diseño y originalidad, y la estructura, justifica, bueno, pues demás. Y luego la exposición, en este caso la Comunidad de Madrid, valía 5 puntos y la parte de defensa y debate valía 2 puntos. Entonces, lo que se hace como tribunal es que al final se establece, ¿vale? Tú tienes que dar 5 puntos. Entonces, lo que tenemos que establecer es una rúbrica, pues esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto, dentro de que todo este bloque vale hasta 5 puntos. O el bloque del debate vale
hasta 2 puntos. Entonces, pues como cuando trabajamos con nuestros alumnos, ¿vale? Hay que establecer una rúbrica y así es los criterios que hay que seguir. O sea, es que no nos podemos salir de esto, ¿vale? O sea, todo lo que nos marca, en este caso, la Comunidad de Madrid es lo que tenemos que hacer tal cual, no nos podemos salir de ahí, ¿vale? Y con la segunda prueba, en este caso, la exposición oral de la unidad didáctica, 3/4 de lo mismo, ¿vale? Es que no nos podíamos salir de esto que aparece aquí, es decir, que tenemos que evaluarlo, ¿vale? Hasta 6 puntos, ¿el qué? Presentación y exposición y debate, en este caso y defensa, 4 puntos. Lo que sí que al tribunal se le deja un poquito de márgenes, decir, pues el apartado 5, la metodología, pues hasta los 6 puntos que vale todo esto, pues igual la metodología, vamos a estimar que si lo haces perfecto, yo qué sé, se me ocurre, vale 0,5, ¿vale? Y resulta que la secuenciación temporal de los 6 puntos va a valer 0,40, ¿vale? Los objetivos, súper importante, pues el ponerlos vale 1 punto. Es decir, que luego al final se establecen unos criterios y que el tribunal tiene que publicar también, ¿vale? Y luego, pues la defensa y debate, 3/4 de lo mismo, ¿vale? O sea, pero el tribunal no se puede salir de lo que aquí aparece. Si nos dejan el margen de un poco dentro de esa puntuación establecer cuánto va a valer cada una de las cosas, tenemos que hacer una rúbrica, pero nos tenemos que acoger a eso, ¿vale?